Bueno, seguimos en el tema de la presión, aunque este punto no es puramente del tema de presión, sino que se puede meter en un tema de fuerzas. Como sí que trabajamos también con fluidos, pues vamos a meterlo dentro de este tema de presión y vamos a estudiarlo. Es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio muy especial, que bueno, sabéis que tiene la famosa historia de que si Arquímedes estaba un día dándose un baño, no sé qué, y salió corriendo en pelotas para ahí. Bueno, no, si la queréis la buscáis en internet y os reís un ratillo. Pero bueno, el principio de Arquímedes es un principio muy importante porque de él vamos a sacar una cosa muy importante que es la flotabilidad. Vamos a poder explicar con este principio por qué algo flota en un fluido, porque unas cosas sí flotan y otras cosas no flotan. A lo mejor alguno ya lo sabe, pues es por culpa de la densidad. Vale, bien, pero vamos a explicarlo de verdad, ¿de acuerdo? El principio de Arquímedes dice lo siguiente. Dice que todo cuerpo sumergido en un fluido sufre un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen desalojado en el fluido. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros metemos una masa o un cuerpo dentro de un fluido, el fluido, por tender normalmente al equilibrio, va a repelerlo, va a expulsarlo, va a rechazarlo, ¿vale? Es como si siempre nosotros queremos meter algo, lo van a querer rechazar, ¿vale? Entonces, cuando yo, por ejemplo, sumerjo mi mano en el agua va a querer expulsarla, ¿vale? Ese empuje siempre va a ser para arriba. Entonces, esta repulsión, nosotros enseguidamente vamos a pensar en que es una fuerza, y es una fuerza, ¿vale? El empuje es una fuerza. Y es una fuerza que siempre va a aparecer hacia arriba. Es decir, va a aparecer en contra del peso. ¿Vale? Si yo os he pintado aquí un ejemplo en el que yo he metido un cuerpo dentro del fluido. Nosotros sabemos que por tener masa, automáticamente el cuerpo siempre le vamos a tener que pintar su peso. Siempre vamos a pintar aquí una fuerza que va a ser el peso. ¿Vale? Como siempre vamos a tener en este tema fuerzas en el mismo eje, que es el eje vertical, me voy a permitir el lujo de quitarle la flechita al vector y simplemente vamos a poner aquí una P de peso. Vale, y según acabo de explicar, o mejor dicho, según acaba de explicar el principio de Arquímedes, automáticamente va a aparecer una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque este cuerpo está dentro de un fluido. Y aparece una fuerza para arriba, y dice, sí, pero si no hay reacción de nada, bueno, sí que es una reacción, ¿vale? Sí que entra dentro de la tercera ley de Newton, pero bueno, nosotros vamos a explicar que, aunque no haya contacto, aparece ahí una fuerza que va a ser el empuje. ¿Vale? El empuje es una fuerza. ¿Y cómo se calcula esa fuerza? Porque el peso nosotros lo tenemos claro, masa por gravedad, la masa del cuerpo por la gravedad, y ya lo tenemos. Es decir, que en este caso el peso es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Bien, ahí queda. El calcular el empuje es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tengo que hacerme una idea bien clara, que es como si yo, donde he metido este cuerpo verde, ¿qué es lo que no hay? Lo que no hay es el fluido. Vamos a suponer que está en agua por abreviar un poco y por simplificar un poco la terminología. Es decir, que si estamos en agua, lo que no hay en ese espacio, lo que no hay en este cuadrado es agua. ¿Y dónde está ese agua? Bueno, se habrá distribuido por ahí, vale, no me interesa. Pero yo tengo que hacer una idea como si hubiese sacado este cubito de agua y lo hubiese puesto aquí. ¿Vale? Es decir, que yo he metido mi cuerpo en el fluido y he sacado el mismo volumen que tenía el cuerpo, pero de agua. Y lo tengo aquí. ¿Vale? Según el principio de Arquímedes, lo que pese este cubito, lo que pese la fuerza que tenga en el peso este cubito, es igual al empuje que va a sufrir hacia arriba mi cuerpo. Por eso tengo que saber muy bien cuánto pesa esto, porque va a ser la fuerza que sufre hacia arriba esto. Sabéis que el peso es masa por gravedad, y aquí voy a tener que tener cuidado porque lo normal es que de este cuerpo me den el volumen, porque lo voy a necesitar para poder calcular el empuje. Es decir, que la fórmula que voy a poner aquí, peso desalojado, esta D va a ser importante, es igual a la masa desalojada. Y la masa desalojada en sí no me va a valer de mucho. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar calcular el peso directamente, y como
esto está relacionado con el volumen del cuerpo que tengo antes, voy a tener que hacer este cambio y poner la masa por la densidad, y masa es igual a la densidad por el volumen. Es decir, que el peso, vale, ahora este no quiero pintar, que el peso desalojado, ese peso desalojado que también tan importante le estoy dando ahora, es igual, si cambio esta masa por aquí, a la densidad por el volumen por la gravedad. Y hay que tener muchísimo cuidado en qué densidad y en qué volumen tengo que poner. Fijaos, como yo estoy hablando de volumen desalojado en el fluido, esta densidad es el fluido. ¿Por qué? Porque este cubo, que yo estoy trabajando con él, es fluido. Con lo cual esta va a ser la densidad del fluido. En este caso, como tengo agua, pues sería la densidad del agua, 1 kilo por decímetro cúbico y demás. El volumen que yo estoy trabajando es el volumen desalojado, que en este caso sí que es igual al volumen del cuerpo. Y la gravedad, ¿vale? Es decir, que yo voy a tener mucho cuidado, sobre todo con poner la densidad del fluido en esta parte. ¿Y para qué he hecho tantos cálculos? Para saber que este peso desalojado es igual al empuje. De tal manera que ahora yo sí que puedo hacer un análisis de fuerzas como hacíamos en el tema de fuerzas. Una fuerza que tira para abajo y una fuerza que tira para arriba. Dependiendo de cuál sea mayor o cuál sea menor, veré si el cuerpo se mueve para arriba o para abajo. ¿Vale? Como repito, en este tipo de problemas me suelen dar la densidad del fluido, es muy importante, y me van a dar también la densidad, normal, puede que me lo den, la densidad del sólido, la densidad del cuerpo. Si me dan la densidad y no me dan la masa, tengo que venir aquí utilizando la misma fórmula. Es decir, que el peso del cuerpo sería igual a densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Y de esta manera tengo aquí calculado el peso y tengo calculado el empuje, ¿vale? El empuje es esto. Bien, entonces aparece aquí una idea que es el peso aparente. Y diréis, ¿qué es eso del peso aparente? Bien, si yo ahora mismo pongo mi mano para sujetar este cuerpo, si por ejemplo tiene un peso de 100 newtons, yo tengo este cuerpo aquí 100 newtons, y lo pongo aquí, sabemos ya directamente que no va a ser de 100 newtons lo que yo note en mi mano. Y diréis, ¿por qué? Porque 100 newtons es cuando está en el aire. Pongo mi balanza, pongo masa por gravedad y me sale 100. Perfecto. El peso, m por g, 100. Pero si yo lo pongo aquí, no va a ser 100, porque 100 es lo que tira para abajo. Pero ha aparecido una fuerza para arriba que me está restando a esos 100. De tal manera que será menor. Con lo cual el peso aparente puede ser menor. Y ojo, el peso aparente como tal, bueno, no vamos a meter ahí, el peso aparente puede que me dé 0 e incluso puede que me dé negativo. ¿Por qué? Porque yo puedo poner mi cuerpo que pesa 100 newtons aquí en mi mano, fuera del fluido, lo meto en el fluido y el fluido hace que el cuerpo suba. De tal manera que no habría fuerza para acá, sino que sería para arriba, con lo cual el peso aparente puede ser negativo. Bueno, ya iremos viendo ejemplos sobre esto. Y del principio de Arquímedes, que ya hemos explicado un poquito, se saca lo que es la flotabilidad. Yo creo que más o menos ya habéis entendido gran parte de la flotabilidad aquí, pero lo vuelvo a explicar. Fijaos, ¿qué pasa si el empuje es mayor que el peso? Pues que tengo más fuerza para arriba que para abajo. Si yo meto un cuerpo en un fluido y el empuje es mayor que el peso, sube. Ya está. ¿Qué pasa si yo meto un cuerpo y se queda ahí en el medio? Significa que la fuerza que tira para abajo, que es el peso, y la fuerza que tira para arriba, que es el empuje, son iguales. El empuje es igual que el peso. ¿Y qué pasa cuando yo meto algo en un fluido y este se va para abajo? Que es porque el peso es mayor que el empuje. ¿Vale? Es fácil de entender. ¿Dónde va a estar la dificultad de estos problemas? La dificultad de estos problemas va a estar sobre todo aquí. Aquí. ¿Por qué? Porque ya no solo que nosotros en un problema vamos a tener que descubrir cuánto
si un cuerpo sube, se queda o se hunde cuando nosotros lo introducimos en un fluido, sino que ahora vamos a tener esto. Yo voy a meter un cuerpo, lo meto en un fluido, me sale que sube porque el empuje es mayor al peso y va a quedarse aquí. La dificultad de este tema, o mejor dicho, los problemas que este año vamos a estudiar que sean más difíciles de este tema, van a ser estos, en los que el cuerpo flota, es decir, va a subir para arriba, y me van a preguntar qué porcentaje del cuerpo se queda hundido, se queda sumergido, mejor dicho, y qué porcentaje del cuerpo sobresale por encima del fluido, ¿vale? ¿Qué porcentaje queda sumergido y qué porcentaje queda por encima? Estos serán los problemas más difíciles, ¿vale? Si os dais cuenta, estos y estos no tienen problema. ¿Por qué? Porque si me sale que el peso es mayor que el empuje, pues van para abajo y está sumergido completamente. Si me queda que se queda, pues yo lo dejaba ahí, se ha quedado. Y si me sale que sube, es donde tengo que ver qué porcentaje me va a quedar para arriba o para abajo. Muchas veces, y dependiendo de quién os explique esto, a mí no me gusta, pero os lo voy a poner para dejar toda la explicación hecha ya, todo esto no se explica con el empuje y con el peso, sino se explica con las densidades. A mí no me gusta porque os limitáis directamente a mirar las densidades y ya el problema está hecho. No, hay que saber sacar todas estas cuentas. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, que si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, se va a hundir. Si las densidades son iguales, se va a quedar ahí. Y si la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, subirá. ¿Vale? Es una forma rápida de verlo. Pero yo os recomiendo que aprendamos bien este método porque además en todos los problemas lo normal es que te vayan preguntando cosas como calcula el empuje, calcula el volumen desalojado, bla, 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 bla. ¿Vale?